mes de octubre compartamos una línea de pensamiento que le hemos titulado Multiplica. Les dije hace un rato, la mayoría de nuestras iglesias se está predicando un mensaje como este. Un mensaje como este se nos entrega, ¿verdad? El mensaje, cada uno de los pastores lo ajusta, lo lleva a su conciencia. De las cosas curiosas es que cuando lo comienzo a leer, nosotros predicamos esto hace 2 semanas. Yo digo, ¿qué hago? ¿Hago un mensaje nuevo o me ajusto? Pero cuando vi la idea central, porque lo que quiero resaltar es un pensamiento que no puedo ir directamente hacia él, si no traigo toda la base, ¿verdad? Bíblica de dónde quizás sale, ahí entonces digo, comencemos a enseñar, aún viendo algunos de los versos que ya hemos visto, algunas de las ideas que hemos visto, esto que quiero compartir en esta mañana, que se encuentra en el libro de Éxodo. Éxodo, el capítulo 3, el verso 8 al verso 17. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, ¿verdad? Tenemos que entender que nosotros no podemos excluir a Dios de ninguna de las áreas de nuestra vida. A veces nosotros cometemos el error de excluir a Dios de alguna de las áreas de nuestra vida. Una de ellas, pienso yo, que la gente comete ese error es sacarlo específicamente del área financiera. Hay gente que se pregunta, y lo decía el miércoles, ¿por qué hablar del área financiera dentro de la iglesia? Y la pregunta no debe ser, la pregunta no debe ser ¿por qué hablar del área financiera en la iglesia? La pregunta debe ser ¿por qué no hablar del área financiera en la iglesia? Si tú aprendes a hacer finanzas justas y Dios pone las finanzas en tus manos, se supone que de esa forma tú actúes allá afuera y definitivamente la cosa fuera mejor. ¿Cierto? ¿Cuántos aquí les roban Hacienda? Porque usted considera manejar unas finanzas justas. Y adicional a pensar el no hacer lo que tienes que hacer para que te metan preso, lo haces porque un creyente debe de vivir de la manera correcta, ¿cierto? Al gobierno le conviene que en la iglesia se hable de finanzas. Si usted va al trabajo y usted llega temprano, se va a la hora que es y cumple con su horario de trabajo y produce en ese horario de trabajo, usted lo hace porque es creyente, porque en la iglesia le decimos que usted trabaja como para Dios, ¿cierto? Así que a su patrono le conviene que en la iglesia se hable del aspecto financiero. Una vez más, la pregunta debe ser, ¿por qué no hablarlo? Y yo quiero una vez más que puedas considerar a través de lo que vamos a aprender en estas próximas semanas y el día de hoy, que Dios no lo excluimos de esa área también. El título del mensaje en el día de hoy es Promesa cumplida, pero no creída. Y mira lo que dice el libro de Éxodo, ese capítulo 3, libro de Éxodo, el capítulo 3, el verso 8. Hablamos desde el verso 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido, mira lo que dice la palabra del Señor, sus angustias y he descendido para liberarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra. ¿Sacarlos de dónde? De Egipto. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra, ¿qué dice la palabra del Señor? Que fluye leche y miel. Y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. Una tierra que dice buena y ancha. No solamente una tierra buena y ancha, una tierra que fluye leche y miel. Dice la palabra del Señor, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo. Verso 9. Y el clamor pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Verso 10. Ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón, le está hablando a Moisés, para que saques de Egipto a mi pueblo. Para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Verso 11. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y que saque de Egipto a los hijos de Israel? Porque yo digo que en los meses pasados estuvimos mirando
en aquella serie de mensajes lo que era actitud. Y nosotros vimos hombres que fueron a confirmar lo que un día se había dicho de parte de Dios. No solamente confirmar lo que un día se había dicho de parte de Dios, lo que Dios había prometido para sus vidas. Lo que nosotros estamos viendo una conversación entre Dios y Moisés. Moisés, ese ente que habría de ser utilizado para que entonces le diera libertad a todo aquel pueblo. Y fíjate en ese verso 11 que esa relación comienza con un interrogante. ¿Y cómo es posible que nosotros pongamos en tela de juicio muchas ocasiones en nuestra vida lo que Él está dispuesto a hacer? ¿Cómo yo voy a ir? ¿Quién soy yo para ir a Faraón? No solamente el negarte a considerar si tú eres capaz de poder hacer eso, una vez más es el no creer y no considerar la promesa de Dios como una real. Hay una tierra ancha esperando, hay una tierra que puede ser fructífera esperando, hay una tierra que fluye leche y miel que puede estar esperando, está esperando por alguien que crea. Y yo vengo a hablarle en el día de hoy a gente que está dispuesto a creer lo que Dios es capaz de hacer en su vida, en todas las áreas de su vida, incluyendo el aspecto financiero. Si Dios te dice que te va a multiplicar, tú tienes que creer por multiplicación. Si Dios dice que vas a crecer en el área financiera, ¿por qué no creerle que vas a crecer en el área financiera? Si Dios te dice que hay una tierra que puede ser ancha y buena, que fluye leche y miel, tienes que creer que para ti hay una tierra ancha, buena, que fluye leche y miel. Tú te puedes imaginar a la gente desesperada como se encontraba y no queriendo recibir el aspecto de la promesa. El verso resalta el nivel de angustia que se encontraba esta gente, y aún con el nivel de angustia que este hombre podía ver, se ponía como excusa para no ser parte de la libertad de aquel pueblo. Dime cuántas veces nosotros podemos actuar así. Había una promesa de un lugar, era una tierra específicamente prometida. Esa descripción que nosotros vemos de manera detallada, trayendo el aspecto de que era una tierra que fluye leche y miel, hablando de una abundancia sobrenatural. Te hablaba de que era buena, de que era ancha, era un espacio sin limitaciones. Ponte a pensar de la esclavitud al espacio sin limitaciones. ¿Lo quieres o no lo quieres? ¿Por qué permanecer como muchas veces hemos estado viviendo? Yo no quiero adelantarme el mensaje en el día de hoy porque ese sería quizás el punchline como nosotros podemos decirle. Pero compartía con un joven esta mañana que llegó muy temprano a la iglesia y mientras conversábamos de lo que iba a hablar en el día de hoy, le decía cómo muchas veces nosotros podemos creer en momentos específicos en nuestra vida, quizás pasando enfermedad que Dios nos puede sanar, pero ¿por qué no podemos considerar en momentos de escasez que Dios nos puede prosperar? Le decía cuán difícil se le puede hacer a un pastor ir a un altar a predicar cuando abre su nevera y está vacía. Y ese día le toca un mensaje de prosperidad. Pero hay alguna diferencia de aquel pastor que está pasando una enfermedad y ese día tiene que hablar de sanidad. Entonces la iglesia muchas veces puede creer que el pastor puede ser sano, pero hay algunos que les cuesta creer que el pastor puede prosperar. Y no tiene que ver con el pastor, lo que estoy hablando es de la misma forma en tu vida. Yo le estoy hablando a este joven porque tiene unas aspiraciones ministeriales. Y por eso le estoy trayendo el ejemplo de un pastor. Pero de la misma forma en que tú puedes creer una vez más que Dios puede ser tu sanador. ¿Cuántos creen aquí que usted es salvo? ¿Cuántos creen que usted es salvo por la sangre de Cristo? Crees en la salvación, pero muchas veces no crees que Dios te puede prosperar. La tierra es ancha. El dilema es, y para eso escucha el mensaje de miércoles, que la gente piensa que yo digo prosperar y es hacerse rico. No, es que tengas crecimiento en cuanto a lo que es tu vida personal, en cuanto a lo que son tus talentos, tus recursos, la capacidad que tú tienes y la capacidad que tú estás dispuesto a desarrollar en Dios, porque la capacidad la puso en ti. Por eso, gracias por eso. Gracias, Cintia. Era una liberación del sufrimiento. Una vez más, era tierra que fluía leche y miel. Era una abundancia sobrenatural. Era una tierra buena, era una tierra ancha, era un espacio sin limitaciones. Era, escucha bien, como te planteaba, una liberación del sufrimiento. Era mira las baterías, ¿viste? Era una liberación del sufrimiento. Era sacarlo de los egipcios.
este lugar que nosotros vemos en el libro de Éxodo era una ubicación específica. Cuando tú miras ese libro de Éxodo, el capítulo 13, ese verso 8, Dios no prometió algún lugar, sino territorios específicos, como lo mirábamos. ¿Y por qué yo traigo a consideración los meses pasados? Porque en los meses pasados, cuando nosotros mirábamos este aspecto, uno hacia la conquista, no lo miramos conforme a la promesa. Nosotros vimos los meses pasados, y cuando hablábamos específicamente de actitud, en el hecho de cómo los moradores de aquella tierra podían ser intimidantes, en el hecho de cómo los moradores de aquella tierra tuvieran una descripción cada uno, pero era en aquello que podía ser una vez más intimidante para los que iban a conquistar, cómo te podías preparar para la batalla. Pero mira lo que dice la palabra del Señor en ese capítulo 13, verso 8, cuando comienza a hablar de los cananeos, cuando comienza a hablar de los heteos, cuando comienza a hablar de los amorreos, cuando comienza a hablar de los fereceos, de los heveos, de jebuseos. Cada uno de ellos tendría una descripción que meses antes vimos cómo prepararnos en la batalla para poder terminar con ellos. Pero escucha bien, no me di cuenta que la palabra del Señor dice tierra de los heteos. Quiere decir que los heteos tenían estas características, pero no solamente los heteos tenían esa característica. ¿Quién tenía la característica? La tierra tenía la característica. Y ahora se le está hablando como promesa de una región que era más fértil. Cuando se hablaba de los cananeos, estaban en una región que era fértil. Cuando se hablaba de los heteos, era un territorio estratégico. Cuando se hablaba de los amorreos, era una tierra alta y una tierra fuerte. Cuando se habla de los fereceos, eran aldeas y campos abiertos. Cuando se habla de los heveos, eran ciudades, escucha bien, prósperas. Y los jebuseos estaban incluyendo aquella futura Jerusalén. Cuando Dios le estaba dando una promesa a esta gente de tierra, le estaba dando una promesa con todo esto incluido. Y la pregunta una vez más es cómo considerar que eso no es real cuando el mismo Dios lo ha dicho. Y por qué en tu vida no considerar que Dios ha dicho bendición, que Dios ha dicho que te puede prosperar, y cómo en tu vida no reconocer que la bendición de Dios te puede alcanzar y puedes tenerla todos los días de tu vida. No solamente se caracterizaba por eso, habían características físicas que puedes ver en el libro de Deuteronomio, como lugares ricos en fuentes de agua, con lugares que se daba el trigo, la cebada, las vides, las higueras, que había olivo, que había miel, que había hierro, que había cobre. Todo esto en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, era una tierra donde no faltaría nada. ¿Y puedes creer en tu vida que no va a faltar nada? Tú puedes creer en tu vida que no va a faltar nada. Una vez más era una promesa, pero llegó a ser una promesa que no era creída. El error más grande que nosotros podemos cometer hacia lo que es Dios. Mira lo que dice el libro de Números, el capítulo 13, no sé si lo tienes ahí, el libro de Números, el capítulo 13, el verso 25. Una de las cosas que tú tienes que reconocer cuando te expongas a la palabra del Señor es que la palabra del Señor no es un libro histórico. No es un libro histórico, pero la palabra del Señor es una narrativa de lo que es la relación entre Dios y el hombre. Y eso lo hice en sin número de ocasiones aquí. Es la expectativa de lo que tú puedes tener en una relación entre Dios y tú. ¿Cómo? Viendo lo que pasó, viendo lo que sucedió quizás en la vida de otros. Y dentro de la narrativa nosotros podemos ver cómo diferentes hombres en diferentes temporadas fueron expuestos a tierras como esta. Y hubo un momento en específico en la vida del pueblo de Israel que se tuvo que mirar esa tierra, que se tendría que comprobar la promesa de Dios. Y yo creo que Dios no tiene ningún problema en que tú vayas comprobando preguntas que te has hecho hacia Él, reconociendo si pudiera o no pudiera ser capaz. Esta mañana escuchaba el testimonio de una persona. Me tuvo en TikTok media hora y decía, tipo, termina, ¿fuiste preso o no fuiste preso? Pero él está en lo suyo. Y él está diciendo. Y él hablaba que en un momento dado en la celda oró más que nunca. Que estuvo 12 horas orando para que el Señor lo sacara de allá. Yo me pregunto si todavía hoy ora las 12 horas que oró en aquel momento cuando estaba allí metido. Y no estoy juzgando la vida del caballero.
Es como nosotros vamos creciendo en cuanto a la madurez, porque cuando estamos en el problema somos capaces de tener una conversación extensa con Dios, y en esa conversación extensa con Dios hasta aprobarlo. Y si tú me sacas de aquí, le decía a él, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto. Dios lo sacó y hizo todo lo contrario de lo que él dijo que iba a hacer. Definitivo, porque tiene que ser una convicción, porque se trata de creer, porque se trata realmente de estar completamente convencido, no de una conversación para poderte convencer. Es que de la conversación sales convencido. Y Dios, una vez más, no tiene problema en poderte comprobar lo capaz de Él, no por su ilimitación, por lo limitado de nuestras vidas, porque sabe que nosotros somos limitados y necesitamos el comprobante. Y ahora hay un hombre que envía a una gente a quizás mirar aquella tierra. Y mira estos versos, cuando dice la palabra del Señor, ese verso 25, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Si me da un poco de monitor en este micrófono. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dijeron la información a ellos y a toda la congregación, excelente, y les montaron y le mostraron, ¿qué dice? El fruto de la tierra. ¿Y qué dice el siguiente verso? Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente, ¿qué dice? Fluye leche y miel. La que ciertamente. Llegó el momento de la comprobación y llegó el momento de considerar ahora que aquello que había sido prometido era ¿qué? Verdad. Ciertamente. Y yo me pregunto en el día de hoy si tú habrás tenido algún momento de un ciertamente con Dios. Y no solamente, una vez más, que tú hagas un análisis de tu vida hoy en cuanto al ciertamente de Dios en muchas de las áreas de ella, sino que vayas específicamente al área financiera. Si tú has podido ver unos ciertamente Dios bendice. Porque si tú te pones a analizar, yo estoy seguro, porque volvemos, todos aquí están bien bonitos vestidos hoy, que poco que mucho tienes. Y como cantábamos al principio, si puedes reconocer que todo se lo debe a Él. Y yo creo que lo que muchas veces el error que solemos cometer los creyentes una vez más, desde la promesa cumplida, y esa promesa que se cumple, y esa promesa que hace Dios a nuestra vida, al no creerlo, es que no podemos considerar ese ciertamente. Era un testimonio irrefutable de los espías, y aún así los que conocen la historia saben que no le llegaron a creer. Un testimonio irrefutable. No solamente era un testimonio irrefutable, tendría que ser la revelación impactante. Dios no les había mentido. Tú puedes realizar eso. Dios no les había mentido. El no considerar la promesa de Dios en tu vida es considerar que Dios es mentiroso. Y Dios no les había mentido. No había ni una palabra falsa y ahora lo tenían delante de sus ojos. Ahora lo podían tener delante de sus ojos. Todo estaba exactamente como Él lo había descrito. Y no solamente era como Él lo había descrito, ahora la promesa era tangible. Él ciertamente, cuando se realiza en tu vida, provoca la promesa de Dios tangible. Si tú me sacas. Si tú haces. Pero nosotros, quizás con el no podemos, como vimos en la vida quizás de Moisés, nosotros como los que conocen la historia, llegar a considerar que habían 12 que vieron tangiblemente lo que Dios había dicho, también no creerlo y perder toda su vida en el desierto. Si me ayudas en el piano para poder concluir en el día de hoy. Es el gran pero de la incredulidad. Mira lo que dice el verso 28 ahí mismo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es muy fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Pero pasa esto. Pero pasa esto. Pero pasa esto.
Y yo quiero que tú busques en tu mente cuáles son los peros de tu vida. Y una vez más, sin miedo, en el área financiera, ¿cuáles son los peros de tu vida? Una vez, yo no te he dicho, te lo dije desde el principio, yo no vengo a decirte cómo hacer dinero. El dinero lo sabes hacer tú. Yo no voy a decirte cómo hacer dinero. Pastor, ¿cómo se hace? Trabajando. Pero en el trabajo hay grandes peros. Y eso sí lo puedes identificar tú. Acuérdenme sacarle el olivo de ahí porque no los veo a ustedes y me encanta verle las caras. Y ustedes no me ven tampoco, ¿verdad? Sacamos el olivo de ahí. Pero en el trabajo, los peros, ¿quién los pone? En el negocio, ¿quién pone los peros? Pero pastor, es que hay que ir seguro. Definitivo, pero es que Dios quiere que vaya seguro. Fíjate una vez más, y yo lo digo continuamente, la diferencia de este mensaje a que tú vayas a un lugar a recibirlo de parte de un predicador, de un motivador. La diferencia es que yo te estoy hablando por lo que Dios dijo, que es más grande que yo. Allá le vas a tener que creer al motivador. Y al motivador, ninguno de ustedes, y yo le estoy tirando porque yo creo que son necesarios, y de vez en cuando yo haré eso también, que hay que buscarse el... La diferencia, que usted le cree que él es rico. La diferencia, porque ninguno de ustedes puede ir a la cuenta de banco a ver si el tipo es rico o no es rico. Después que tú calculas lo que te cobró a ti y todas las cabezas que fueron, tú dices, sí, tiene. Sí, porque todo así. Ninguno de ustedes puede ver de la forma en que lo invierte. Ninguno. Ninguno puede ver de la forma en que lo utiliza. Ninguno. Hoy tenemos las redes sociales y te muestran lo que ellos quieren mostrarte de cómo lo utilizan. Lo mismo. La diferencia de lo que yo te estoy hablando es que no me estoy poniendo a mí por el medio, te estoy poniendo al Dios de los cielos, que es capaz de hacer algo en la vida de una persona, que si lo hizo por mí y que todos los días lo hace, también lo puede hacer por ti. No debe haber un pero, porque si Él fue el que lo dijo, Él fue el que lo prometió. Hoy tú puedes mirar aquí el pasado de miles de años atrás para poder considerar que Él es capaz de hacerlo. Este mensaje de introducción es que si hay una promesa, tú la crees, y para poderla creer tendrías que eliminar los peros de tu vida, que no hay tal causa de incredulidad por lo que Él hace. Escucha bien, la incredulidad la ponemos nosotros. Dios siempre creerá, Dios siempre querrá hacer, Dios siempre quiere que seas expuesto a lo que vas a ser expuesto para hacer lo que tenga que hacer en tu vida. En Él sí, en Él amén. So, sus promesas tú lo crees y actúas en base a eso y se acabó. Por eso nos llaman locos y debieran de llamarnos locos, definitivamente, porque no consideras en algo visible, considera en el invisible que puede hacer todas las cosas visibles en tu vida. Si algo yo vine a decirte que el día de hoy, escucha bien porque me voy a mover a la idea de esta mañana, que con esta gente, este Dios grande quiso darle algo para que ahora esta gente pudiera creer. Fíjate en ese detalle. Esta gente vendría de la esclavitud. Esta gente viene de no tener nada y lo primero que hace es que le da algo. La diferencia, y lo que yo quiero mostrarte con este mensaje en esta mañana, y es el principio que vamos a tocar en el día de hoy, es la diferencia entre lo que vivimos hoy a lo que se vivía en aquel tiempo. Es que en aquel tiempo Dios le dio para entonces quererlos hacer. Hay una promesa que se le hizo a Abraham y le decía: voy a hacer de ti una nación grande, voy a hacer de ti una nación grande, en ti serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Él les da para entonces hacer, Él les dio algo grande para que entonces se pudiera hacer. Sin embargo, en el Nuevo Testamento no se trabaja de esa forma, y después de Cristo no se trabaja de esa forma. Pastor, ¿y cómo se trabaja? Todo lo contrario. Él hizo, y después que hizo, ahora te da. La conciencia que yo quiero que tú tengas en esta mañana una vez más
más es que a esta gente tuvo que actuar de esa forma, y aún actuando de esa forma no creyeron. Le mostró la tierra, le enseñó lo grande que podía hacer, se las dio, la llegaron a tener, y como quiera había incredulidad, como quiera había duda, como quiera había todas estas cosas, y aún así Dios decía: voy a cumplir, voy a cumplir, voy a cumplir, voy a cumplir, voy a hacer, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, pero te voy a dar porque yo quiero que tú seas. Nosotros no funcionamos así. Pastor, ¿y cómo nosotros funcionamos? Una vez más, Dios te hizo para darte. Y mira lo que dice el libro de Romanos. Y eso es lo que yo quiero que tú creas en el día de hoy. El libro de Romanos, el capítulo 8, el verso 32. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que no escatimó, sino ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dice el escritor. ¿Qué pregunta hace? ¿Qué pregunta hace? Quiero escucharte. ¿Qué pregunta hace? ¿Cómo no nos dará también? ¿Con quién? Con Él. ¿Qué dice? Algunas. 2 o 3. Las que diga el pastor. Todas las cosas. Todas las cosas. Si Dios ya lo hizo más grande, si Dios entregó a su propio Hijo, si Dios pagó el precio más alto, hizo el sacrificio supremo, ¿no será capaz de hacer algo más en ti? Yo creo que de las cosas más polémicas que yo suelo decir, la dije el domingo pasado aquí en el altar. Con lo del llamado. ¿Lo recuerdan? Cuando fui a hacer la Santa Cena. Que yo dije que cuando tú levantas las manos al cielo y vienes aquí y confiesas que Jesucristo es su Señor, que eso necesariamente no te hace salvo. Es el primer paso de reconocer tu salvación. Que yo decía que si fuera así, sería chévere que cada vez que alguien diga, soy salvo, vienes para aquí al frente, yo oro por ti y te mando para el cielo. ¿No sería chévere? Si nosotros lo que queremos es la salvación del cielo, y si nosotros limitamos nuestra vida, esta es de las cosas duras que yo digo y no tengo ningún problema porque la verdad es esa. Si tú le sirves al Señor solamente para ir al cielo, ¿dónde están todas las demás cosas? ¿Dónde están las demás cosas? Yo me convertí al Señor para ir al cielo. Y después que te convertiste al Señor, la pregunta es, ¿dónde están las demás cosas? ¿Por qué Jesús quiso con su sacrificio darnos las demás cosas? Tiene que mejorar tu vida. Tiene que haber algo más. Tienes que aspirar a algo más. Hay un ejemplo que quizás te planteo en el día de hoy. ¿Y cuántos aquí juegan loto? Dime, sé sincero, que jugaste el Powerball antier, que estaba en contra de la que estaba el Powerball. En 1000 y pico millonera, algo así. ¿Cuánto estaba? ¿Cómo se hacen? Imagínate que tú tengas el boleto ganador. Son los números que jugaste toda tu vida y te lo sabes de memoria. Escuchaste los números y tú dices, esos son los míos. Y cuando fuiste a buscar el boleto para reclamar el premio, el boleto no apareció. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Yo sé que aquí no juegan, pero juguemos.
Vamos a jugar. ¿Qué harías? ¿Te desesperarías? Se cuenta que en la década de los 90 había una pareja británica que jugaron la lotería. Se ganaron la lotería. Y el esposo había guardado el billete de la lotería en el pantalón. La esposa, como buena esposa, lavó el pantalón y no buscó los bolsillos, como suelen hacer las buenas esposas, las aprobadas. Y el boleto se dañó. Ya no se veían los números en el boleto. Y la política que tenía la compañía de lotería era que sin boleto no había premio. Que sin boleto no había premio. Esta gente hizo todo lo que podía hacer y todo lo que estaba en sus manos para probar que ellos estuvieron allí. Buscaron las cámaras, todo lo que podían hacer para comprobar que ellos eran los que jugaron en aquella tienda a esa hora y que ellos fueron los que se pegaron. ¿Sabe lo que pasó? Se quedaron sin nada. La compañía no se dio, no le dieron el premio. Y tú te imaginas ahora pensar que fuiste millonario y que nunca viste nada. Ponte a pensar ahora toda una vida considerando que fuiste millonario y que no vistes nada de lo que tú pensabas que te pertenecía. Dime tú cómo se podría vivir. Y a lo mejor ese no es el mejor ejemplo que yo traigo en esta mañana, pero con ese ejemplo no puedo ejemplificar, para la redundancia, mejor lo que te estoy diciendo. En el Antiguo Testamento Dios le dio, pero era para que fueran capaces de creer lo que Él había prometido. Pero no se iba a quedar con el darte para que creyeras, era el darte para hacerlos una gran nación. Con Cristo te entregó todas las cosas. Con Cristo te entregó todas las cosas. Con Cristo nosotros somos hechos y somos transformados, y luego de que somos hechos y transformados, ahora nos entrega todas las cosas, porque la conciencia es diferente, porque la mentalidad tiene que ser diferente. Pastor, no, porque yo todavía pienso así, así, así. Por eso estás aquí, porque piensas así, 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 y te pones a la palabra y ahora mañana no piensas así y haces un ajuste en tu vida y Dios transforma para darte. Jesús transforma en tu vida para entregarte. La prosperidad, como le suelen llamar así, no mal llamada, la prosperidad que yo te estoy hablando en el día de hoy no es la de hacer y acumular riqueza. No es que tú haces con un propósito. Hay algo más grande en tu vida. ¿Para qué amanecerte trabajando si nunca vas a poder tener unas buenas vacaciones con tu familia? ¿Para qué tener una casa más grande si no puedes tener un hogar y habitar correctamente en ella? Es que Dios va transformando tu vida para entonces entregarte lo que te quiere entregar de manera de bendición, reconociendo que todo es por su Hijo. Y si hubo sangre que se derramó en la cruz del Calvario, la sangre que te lleva al cielo, también esa sangre te lleva a vivir correctamente aquí y ahora, y no se excluye de ninguna de las áreas de tu vida. Si yo te hablo de tierra ancha y de tierra buena, hoy tu Biblia es tierra ancha y tierra buena, porque Cristo fue a la cruz del Calvario y está dispuesto a que tu vida sea transformada para habitar correctamente en esa tierra. Por eso la limitación de la incredulidad y del no creo en tu vida va más allá de un mensaje positivo. Es que hubo uno que estuvo en el madero, que fue crucificado en la cruz, te ha dado vida y vida en abundancia, y aún la vida que tienes le eres agradecido, reconociendo que va a ser mejor. Ninguno de aquí debe sentirse mal de la manera en que puede estar viviendo. Lo que tienes que buscar es la transformación en tu vida para que Dios te dé, para que Dios te entregue, y que siempre haya algo más. En los próximos meses te vas a dirigir a ese algo más de parte de Dios, con la mente correcta, con el espíritu correcto, con el corazón correcto, para actuar correctamente hacia Él con lo que te entrega en tu mano aquí y ahora. El dinero puede distorsionar el pensamiento. El pensamiento no es distorsionado cuando vives por la mente transformada
de parte de Dios, si te renuevas en el entendimiento, reconociendo que por la palabra del Señor puedes actuar correctamente, aún en el área financiera, las finanzas no traen problemas en tu matrimonio. Si tú vives por la palabra del Señor y tú prosperas por la palabra del Señor y tus hijos crecen por la palabra del Señor, tus hijos a la hora de hacer dinero no son un dolor de cabeza y no te dan problemas, porque reconocen que no hay ningún ente natural que pueda proveer y que pueda suplir como lo hace el Dios de los cielos, el dueño del oro y el dueño de la plata, el que te transforma tu vida, y cuando transforma tu vida te da con él todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. La pregunta que te hago el día de hoy es si lo crees. Si lo crees. Si tú lo puedes creer. Pastor, ¿cuál fue el error de aquella gente? Mira lo que dice el libro de Salmos, y con esto concluyo en el día de hoy. El libro de Salmos, el capítulo 106. El verso 24 dice la palabra del Señor. Pero aborrecieron, ¿qué dice? Pero aborrecieron la tierra. ¿Quién hizo la tierra deseable? ¿Quién hizo la tierra deseable? Dios. La tierra no la hizo deseable el hombre. Todos nosotros debemos de reconocer de dónde surgen nuestros deseos. ¿Lo vimos en el sueño? Yo te lo he dicho continuamente aquí. Tú quieres un carro más caro. Gloria a Dios, aspira a él. Pero aspira al carro más caro reconociendo que las piezas son más caras, que el pago es más caro. A mí me dio que con saldar un auto. Nunca había saldado un auto en mi vida. Nunca. Y me puse yo en una. Yo voy a saldar. Yo voy a dejar de hacer un montón de cosas porque tengo que ser juicioso con mi dinero. Antes yo lo cambiaba de cada 3 años. Y después me pongo con la estupidez de pensar, no, porque soy pastor, tengo que andar, tú sabes, un poquito más. Tengo que ser moderado en unas cosas. Me pongo con esa estupidez. Voy a saldar un carro. Hermano, las piecitas del carro. No te ríes, mira cómo se ríe. Sí, porque la bomba de la gasolina se va a dañar. Y cuando lo lleve, te voy a decir que son 1.500. No estoy diciendo que no salde, salda. Mira una vez más lo que te estoy diciendo. Ahora en noviembre saldo el que le di a mi mamá. Gloria a Dios, gracias Señor, me saco eso de la cabeza. Y se lo quiero quitar porque ese cajito me encanta. Cuando usted la vea llegar por ahí, ese cajito yo se lo quiero quitar. Ese carrito me encanta. Y lo saldo ahora. Aleluya. Pero no se lo puedo quitar. Pero que yo oro todos los días. Señor, que no le meta millajes, que no se rompa una pieza. Señor. Porque ella es juiciosa y ella va a aportar, pero... ¿Usted quiere una casa más grande? Aspire a la casa más grande. Aspire deseando de la manera correcta, porque la casa más grande, el techo, cuando lo tengas que sellar, es más caro. Mientras más cuarto y más calor haga, más aire acondicionado vas a querer poner, y Luma aumentó ahora yo no sé cuánto. Mire, hermano, ¿usted no cree que yo quiero salir de aquí? Nosotros pagamos aquí $3,000. Y yo sé que salir de aquí va a ser $5,000, $6,000 al lugar donde yo considero que debemos estar por las áreas que uno quiere llenar y esas cosas. Pero hermano, salir de aquí, ¿qué representa en la cabeza del pastor? Un problema más. Esa es la verdad. Pero esa no puede ser la excusa para no querer crecer. Porque nosotros crecemos porque las vidas se salvan. Y porque las vidas son transformadas. Y como las vidas se salvan y son transformadas, Dios le da. Y como nosotros auspiciamos que las vidas sean transformadas y las vidas se salvan, también nos va a dar. Y cuando nos dé el lugar que nos vaya a dar, Él da la provisión, como lo ha hecho hasta el día de hoy, para nosotros poder estar. Eso es lo que yo quiero que tú recibas en el día de hoy. ¿Dónde está tu deseo? Una vez más, ponme el verso, por favor. El verso 24. Pero aborrecieron la tierra deseable. No creyeron a su palabra. Esto no hay que abundar.
Y estos son los errores que yo le pido a Dios que tú no cometas. Verso 25. Antes murmuraron. ¿En dónde? ¿En dónde? Y no oyeron la voz de Jehová. ¿Tú sabes dónde empezó el problema? En la casa. Y dime tú, si nuestros problemas económicos no empezaron ¿dónde? En la casa. Y lo que se habla en la casa. Tu papá y tu mamá eran unos botaratas. ¿Qué te aprendiste? ¿Se entiende botarata acá? Cuando uno predica afuera uno tiene que decir, cuando uno dice cosas. ¿Se entiende botarata acá? Gastan. Ahora tú piensas que esto es gasto. Y cuando te tocó a ti, que no tenías los chavos de tu papá y tu mamá, ahora viste que no se podía gastar. Tenías un papá extremadamente tacaño para hablar palabras domingo y no decir afrentado. Y ahora todo es comedido. Ahora todo es, no, esto hay que cuidarlo. Y todo lo que ganas lo guardo. Y no te pones ni una chaquetita nueva. Porque tienes miedo a que todo se vaya a perder algún día. Porque fue lo que, dime tú. Y entonces te casas con el botarata. Y ahora el botarata, con la que vino de la familia tacaña, están casados. Y la esposa quiere comer el Ruth Chris y tú quieres ir a Burger King. ¡Difícil! Ahí es donde está el problema. ¿Y por qué yo traigo estos ejemplos básicos? Porque si algo yo oro en el día de hoy para poder concluir. Número 1, en ese verso 24. Vas a ver que Dios es quien vuelve la tierra deseable. Y a ti lo que te toca creer es lo que Dios dijo y lo que Él volvió deseable. Nada del mundo hará que lo que tú vayas a tener en la vida sea deseable. Nunca te dejes llevar por algo natural y del mundo como deseable. No quieras tener la vida de ningún artista, porque tú no sabes la vida que tiene un artista. Y lo digo explícitamente. ¿Por qué razón? Porque influyen. A los chamaquitos y a los jovencitos hoy en día los influyen. El artista más cool, el que hace esto y lo otro. Una temporada de nuestra vida, cierto o no es cierto, negro, tuvimos la desgracia, no mentira, de andar con 2 o 3 de ellos. Mira, hermano, la misma bobera que vivíamos nosotros, que éramos unos pelados. A la misma hora estábamos en el estudio bebiendo el mismo alcohol que se bebía. Y ellos pendientes a la misma estupidez que nosotros estábamos pendientes. La diferencia es que tenían más chavos que nosotros. Y cuando te pones a escuchar lo que dicen, uno dice, porque una cosa es lo que te proyecto y una cosa es lo que vivo. Pero deseo lo que proyectan, que ninguno de ustedes desee algo natural tan grande como el deseo de Dios. Porque el deseo de Dios está en creer su palabra. Y si tú crees su palabra, tu lenguaje cambia. Lo que hablas en tu casa no es murmuración, es lo práctico de reconocer lo que has aprendido en el día de hoy, que Dios transformó tu vida para darte con Él todas las cosas en el nombre poderoso de Jesús. Y si puedes creerlo, dale un fuerte aplauso al Señor y ponte de pie. ¿Por qué traer el ejemplo del billete? Una vez más, porque te dio todas las cosas. Y el billete no se puede perder en tu bolsillo. Pastor, ¿qué hago? Vive. Todos los días pídele al Señor que añada algo más. Pídeselo. Hoy en día, hace unas semanas, creo que hace unas 2 semanas, no sé si fue la semana pasada, ni me acuerdo yo. Pregunté aquí, ¿quién tiene empresa? Y como el 80% de la congregación levantó la mano. Y había alguien ese día que está frecuentando la iglesia ahora y me dice, pastor, yo me quedé impresionado. Yo sé que muchos de ustedes le dan, hacen, se esfuerzan,
trabajan. Yo le pido a Dios que veas la multiplicación que Él es capaz de hacer a través de tu trabajo. Todos los días te va a levantar pidiéndole al Señor algo más, algo más, algo más, algo más. O solo decir, requiere esfuerzo. Los jovencitos que están aquí pensaría que yo solamente puedo estar hablando de dinero. No estoy hablando de dinero, te estoy hablando de lo que deseas. Y jovencito que estás aquí, escúchame bien. Mira por qué estás deseando o qué estás viendo, y por lo que estás viendo deseas. Después que deseas, tú haces. Pones el deseo en el lugar incorrecto. Y papá y mamá que están aquí, hay que ver lo que se habla en la casa. Antes murmuraron en las tiendas, en la casa. Pero no solamente murmuraron, no oyeron. Cancelaron lo que había dicho Dios. Que el deseo nunca cancele una vez más lo que dice Dios. Deseas por lo de Dios y deseas por lo divino.